En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Segunda sesión, los 10 mandamientos. Capítulo primero. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Artículo tercero, el tercer mandamiento. Recuerda el día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es día de descanso para el Señor, tu Dios. No harás ningún trabajo. El sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado, de suerte que el Hijo de Dios, que el Hijo del hombre también es Señor del sábado. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir los 10 mandamientos. Son 2285 metros que mide el monte Sinaí. El catecismo dedica 505 números al estudio de los 10 mandamientos, es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí por cada número del catecismo que estudiemos. El día de hoy estamos en el metro 540. Estamos también en el segundo apartado de este artículo, donde el catecismo dedica 15 números, los cuales terminamos el día de hoy, al estudio del tema que tiene como título El Día del Señor, Día de Gracia y de Descanso. Hoy profundizaremos en los números 2184 al 2188. Número 2184 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: así como Dios cesó el día séptimo de toda tarea que había hecho, así también la vida humana sigue un ritmo de trabajo y de descanso. La institución del Día del Señor contribuye a que todos disfruten del tiempo de descanso y de solaz suficientes que les permita cultivar su vida familiar, cultural, social y religiosa. Es un número muy hermoso, muy interesante y también muy práctico. Fijémonos, queridos amigos, cómo la fundamentación teológica que la Sagrada Escritura da al santo descanso es muy profunda, muy interesante. El descanso es santo. Y la Sagrada Escritura ha querido darle ese marco religioso al descanso cuando nos dice, Dios descansó. Dios en su pedagogía, en su misericordia hacia nosotros, Dios ha querido mostrarse débil, ¿no? Para que los hombres seamos socorridos por Él. Un niño indefenso en Belén, necesitado de nuestros cuidados, es la mejor señal de eso que Dios hizo misericordiosamente por nosotros. Y ese niño indefenso es el que vino a salvar el mundo. El Dios omnipotente, el Dios que hizo el mundo, ciertamente no necesita descansar. En Dios el trabajo y el descanso se funden, pero para Dios, trabajar es descansar y descansar es trabajar. Pero en nosotros no es lo mismo. Por eso, uno de los signos que nuestro trabajo es una vocación es que tengamos un gozo en nuestro trabajo y en ese gozo estamos participando de ese don de Dios que comparte con nosotros. ¿Y cuál es ese don? La posibilidad de transformar el mundo en el acto creador. Claro, queridos amigos, que todo tiene su medida.
Porque si en el trabajo encontramos una vocación tan grande que luego nosotros no sepamos descansar, entonces ahí hay un problema. Terminamos el trabajo y en el momento de descanso nos sentimos inútiles. Y eso nos pasa a muchos. Que si no estamos trabajando todo el tiempo, nos sentimos inútiles. Y esto es algo que tiene que encender una alarma, encender un semáforo en rojo. Cuidado con esos trabajos en los que estamos muy movidos, muy motivados, muy vocacionados, que nos pueden producir una incapacidad para el descanso. Cuidado con esos trabajos. O que nos pueda incapacitar para poder tener el cuidado de los hijos, el cuidado de la familia. Porque en el fondo de todo ese trabajo tan vocacional, tan importante, en el fondo se puede estar ocultando una especie de activismo en nuestra vida. Es decir, que uno se siente bien en la medida que se siente útil. Y eso puede ser un gran problema. Alguno de nuestros escuchas puede estar diciendo, bueno, eso a mí no me pasa. A mí me pasa más bien lo contrario. El trabajo me cuesta mucho y las 8 horas de trabajo se me hacen interminables. Y cada uno es tentado de alguna forma. Y por eso es bueno buscar el equilibrio en el trabajo y en el descanso. Ni trabajar tanto que toda la vida se convierta en un trabajo y en un sentimiento de que si no estoy trabajando soy un inútil, ni tampoco el otro que está todo el tiempo descansando y no trabajando para poder transformar la creación. Hay que llegar a un equilibrio entre los dos. Por eso este número 2184 del Catecismo dice: la institución del Día del Señor contribuye a que todos disfruten del tiempo de descanso. Y es una palabra un poco, un poco nueva para nosotros, quizás. Dice, y de solaz. La palabra solaz significa esparcimiento. Necesitamos tiempo para nuestro esparcimiento, lo suficiente para cultivar la vida familiar, cultural, social y religiosa. ¿Qué componentes tan interesantes los que nos propone el catecismo que debemos cultivar en nuestra vida? Primer pilar, la vida familiar. Segundo, la vida cultural. Tercero, la vida social. Y cuarto, la vida religiosa. 4 columnas vertebrales en nuestra vida que tenemos que esforzarnos por cultivar. Y para eso va a ser necesario el descanso. ¿Cuántas personas suelen comentar que a raíz de una enfermedad o de una crisis o lo que sea, se han percatado de lo esclavizados que estaban en el trabajo? Muchísimas. Caen en cuenta de que han estado como secuestrados por el trabajo y han descuidado cosas que eran más importantes. Han descuidado su familia totalmente, su relación con Dios totalmente, han descuidado la cultura, han descuidado el deporte, han descuidado la vida social, han descuidado todo. Y eso es un testimonio muy común entre nosotros, especialmente en el mundo de los migrantes, que se enfocan solamente en trabajar. Tanto es así que cuando le preguntas a una persona: ¿a qué has venido aquí?, lo único que te dice es: yo vine aquí a trabajar. Y se acabó todo lo demás. En definitiva, la prueba de que el trabajo no es lo definitivo es que uno trabaja una parte de su vida y al final lo jubilan. Esa es una gran prueba. Esas personas que no saben vivir después de la jubilación
que se empiezan a deprimir, que se vienen abajo, que sufren, era porque estaban apegados al rol en su trabajo. Eran su trabajo. Y cuando les quitan su trabajo, se caen. Nunca se prepararon para el momento de ya no trabajar. Nos quejamos de las cruces que tenemos en la vida y tantas veces, gracias a esas cruces, hemos caído en cuenta de lo importante que eran, porque nos han hecho salir de nuestro letargo, de nuestro adormecimiento. Nos hacen ver la vida de otra manera, que necesitamos tiempo para otras cosas, que no necesariamente es el trabajo. Dicho esto, da el catecismo un paso más y nos propone el número 2185 que dice: durante el domingo y las otras fiestas de precepto, los fieles se abstendrán de entregarse a trabajos o actividades que impidan el culto debido a Dios. La alegría propia del día del Señor, la práctica de las obras de misericordia, el descanso necesario del espíritu y del cuerpo, las necesidades familiares o una gran utilidad social constituyen excusas legítimas respecto al precepto del descanso dominical. Los fieles deben cuidar de que las legítimas excusas no introduzcan hábitos perjudiciales a la religión, a la vida familiar y a la salud. Qué número tan profundo este que nos regala el catecismo, ¿no? Decía San Agustín: el amor de la verdad busca el santo ocio. La necesidad del amor cultiva el justo trabajo. Es una frase muy, muy impactante de San Agustín. Y evidentemente este debe de ser nuestro objetivo, nuestro ideal. Incluso puede parecer un poco complicada de entender, pero si la leemos despacio será posible caer en la cuenta de lo que San Agustín quiere decir. El amor de la verdad busca el santo ocio, el santo descanso. La necesidad del amor cultiva el justo trabajo. Recordemos el pasaje de San Lucas 10, 38, 42. Yendo ellos de camino, entró en un pueblo, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra, mientras Marta estaba atareada en muchos quehaceres. Acercándose, pues, dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile, pues, que me ayude. Le respondió el Señor: Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas, y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la parte buena, que no le será quitada. Aquí es María la que enfatiza el valor del descanso y del ocio, mientras que Marta es el afán en los quehaceres y en el trabajo. Nuestra invitación es el equilibrio. El reto del cristiano o católico es el equilibrio. El trabajo de Marta es por amor a Jesús. La necesidad del amor cultiva el justo trabajo. Para María está en Jesús. Lo más importante es escucharle. El amor de la verdad busca el santo ocio. En Marta y María vemos la expresión de San Agustín. El amor de la verdad busca el santo ocio.
la necesidad del amor cultiva el justo trabajo. Ahí nos lo explica el Evangelio de San Lucas 10, 38, 42 en este ejemplo de Marta y María. Los dos son valores importantes. Son como las dos almas, la activa y la contemplativa. Son como los dos pulmones de nuestra vida. Y estas dos sensibilidades, trabajar y descansar, nosotros tenemos que aprender a compaginarlas, aprender a integrarlas. Y aquí solamente cada uno de nosotros sabe de qué pata cojea. Ahí habría que mirar en nuestra vida si soy una persona extremadamente activa que no ha aprendido a descansar o si soy una persona extremadamente perezosa que no ha aprendido a trabajar. Aquí hay un examen de conciencia muy profundo que nos propone el tercer mandamiento de la ley de Dios. Pero no es por casualidad que en este pasaje del Evangelio Jesús en cierta manera reprenda a Marta. Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la parte buena que no le será quitada. Jesús concluye así este encuentro con estas dos mujeres porque sabe que generalmente nuestra tendencia es pecar de activismo, de hacer cosas, de estar en movimiento, de no quedarnos quietos, de no descansar. Jesús quiere enfatizar muy bien la actitud de María, porque sabe muy bien que la natural, la nuestra, es estar distraídos todo el tiempo. En cambio, en un momento de pare, en un momento de descanso, en un momento de invitación a hacer nuestra alma un poco más contemplativa del amor a la verdad, de aprender a descansar en el Señor, eso se nos complica más. Y por eso Jesús le pone ese énfasis en la actitud de María. María ha elegido la parte buena que no le será quitada. En ningún momento Jesús dice, Marta, todo lo que tú estás haciendo es malo. No, no, no. Solo quiere enfatizar en que la que María ha elegido es la parte buena que no le será quitada. Por tanto, el domingo, el día de descanso, el día de estar con el Señor, es un pequeño adelanto de lo que será el cielo, de lo que será la parte buena. Y esa parte, al que se la gane, no le será quitada. En el cielo, nuestro trabajo y nuestro gozo, nuestra alegría y nuestro descanso será estar con Dios, será gozar de su presencia. Y eso, queridos amigos, no nos será quitado. Luego dice el catecismo en el número 2186, los cristianos que disponen de tiempo de descanso deben acordarse de sus hermanos que tienen las mismas necesidades y los mismos derechos y no pueden descansar a causa de la pobreza y la miseria. El domingo está tradicionalmente consagrado por la piedad cristiana a obras buenas y a servicios humildes para con los enfermos, débiles y ancianos. Los cristianos católicos deben santificar también el domingo dedicándolo a su familia, el tiempo y los cuidados difíciles de prestar los otros días de la semana. El domingo es un tiempo de reflexión, de silencio, de cultura y de meditación que favorecen el crecimiento de la vida interior y cristiana. ¿Qué invitación a un buen examen de conciencia nos hace este número 2186? Porque nos propone
ver el domingo y vivir el domingo preguntándonos qué actividades concretas podemos y debemos vivir. Y se nos recuerda que tenemos que tener presente a las personas que por su situación precaria no pueden descansar. Hay personas que viven una pobreza y una miseria tan fuerte que también el domingo tienen que trabajar. Y entonces el catecismo nos dice, el domingo también es para que tú hagas una obra de misericordia, que tenga que estar especialmente volcada en ellos. Y una de las obras de misericordia más importantes puede ser tener en cuenta a ese vecino que por necesidad tiene que estar trabajando el domingo. Y nosotros debemos tener en cuenta a los hijos de aquel que no puede estar con su familia por esa extrema necesidad de pobreza o de miseria en la que se ve envuelto. Y nosotros podríamos hacer algo por esos niños, de proporcionarle quizás dentro de nuestras facultades a esos niños esos 4 pilares que nos regala el domingo, el día del descanso. Que esos niños que nunca han podido ir a la misa, nosotros los podamos llevar. O para dedicar un tiempo de cultura, un momento de descanso en la cultura, un momento de acercarse a Dios a cumplir su compromiso dominical. Esa es una gran obra de misericordia. También se nos habla de que el domingo debe ser un día especialmente dedicado a la familia, a los enfermos, a los débiles, a los ancianos. El domingo es día para visitar al anciano, al abuelo, a la abuela, para jugar con ellos, especialmente a los que han tirado ya en los asilos. Y esta sociedad tan secularizada, tan insensible en la que nosotros vivimos, donde a los niños los mandamos a un daycare y a los ancianos a un asilo para que nadie nos moleste, nuestra vida activa, se mueren solos. No hay nada más triste en esta sociedad que un asilo. Es impresionante. La soledad de los ancianos en los asilos es escalofriante. Y muchas veces esos ancianos se preguntan, bueno, ¿yo qué hice mal para que nadie se acuerde de mí? Quizás muchos de ellos tienen 4, 5, 6 hijos, yo qué sé, ninguno. Cuando le preguntamos en el asilo a un anciano, ¿qué es lo que más te gustaría que viniera mi hijo a jugar conmigo? Le dicen a uno los ancianos. Que uno de mis hijos venga y juegue conmigo aquí al dominó, a las cartas, al ajedrez, o simplemente se siente en esa silla para yo verlo, para yo contemplarlo. Ninguno. Y cuando van 5 minutos, porque no se pueden quedar quietos. Porque vivimos una vida tan activa, que 5 minutos ahí y ya están desesperados o ya sacan el maldito teléfono y no tienen tiempo para estar con los ancianos, ni con los enfermos, ni con los débiles. Es una tremenda sociedad. Y esa vida de familia cada vez la vemos menos, menos y menos. Va pasando el tiempo y hemos ido entendiendo por familia solamente la familia nuclear, papá, mamá, hijos. Y cada vez nos vemos menos con los tíos, con los primos, cada vez hay menos encuentro familiar y si lo hay,
entonces ya busquemos es un restaurante donde nos veamos, ¿no? Un sitio fuera aquí para no hacerlo en la casa porque yo no quiero que entren a mi casa. Dicen por ahí algunos, no quiero esas malas energías en mi casa. Entonces nos vemos mejor en un restaurante. Y no nos hemos dado cuenta que nos hemos vuelto celosos de la intimidad de nuestro hogar. Por eso es cada vez más difícil convocarnos en familia en la propia casa. Fíjese bien y verá. O casi siempre es en la misma de aquella persona que es la más generosa. De resto, todos los demás celosos de la intimidad de sus hogares. Y si usted todo es en su casa, dése cuenta a lo mejor que los otros son celosos de la intimidad de sus hogares. Una obra de misericordia muy conveniente es que alguien dedique el tiempo del domingo a visitar un anciano, a visitar el abuelo, a la abuela o el tatarabuelo, ir al asilo a visitar al que no es visitado por nadie. Y hay muchos. Luego dice este número 2186, el domingo es un tiempo de reflexión, de silencio, de cultura, de meditación, que favorecen el crecimiento, la vida interior cristiana. Es una expresión muy hermosa esta de vida interior. Lo que pasa es que está muy maltratada hoy día. Las redes sociales, la televisión se han encargado de aniquilar el cultivo de la vida interior. Estamos tan vacíos por dentro, que nos tenemos que llenar de todas las redes sociales. Estamos tan vacíos y con esa necesidad tan profunda de ser aceptados en la sociedad tan solitaria que hemos creado, que por eso vivimos esperando un like. Y se ha creado una psicología alrededor del like. Me considero tan poco y estoy tan vacío que necesito, por ende, de la aceptación de los demás, aunque no conozca ninguno de los que le ponen un like, y nos absorbemos en esa vida. Y todo eso es todo lo contrario a la vida interior, porque esto solo promueve la red social, el exteriorismo. El activismo. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde lo estás haciendo? ¿Con quién estás? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás caminando? ¿Qué estás viendo? Fíjense, verá, todo es exteriorismo, la apariencia, la superficialidad. Y se van infiltrando en nuestra vida muy sutil, muy sutilmente, hasta hacernos adictos a ellas. Y nosotros ya no tenemos la capacidad de defendernos. Tampoco tenemos la capacidad de hacer un juicio crítico frente a ellas. Cada vez más estamos drogados de las redes sociales, que nos invitan al exteriorismo y nunca a la vida interior. Por eso, el domingo debe de ser un día de rebelión frente a las redes sociales. Y es muy curioso, ¿no? Muy curioso. Porque parecería algunas veces que los adultos decimos que los adictos son los niños, que porque los niños viven pegados de sus teléfonos y de sus tabletas. Pero en el fondo nosotros estamos apegados y peor, tan apegados que nos tienen atrapados. Y el domingo nos invita a tener una posibilidad de ser rebeldes, o por lo menos hacer una especie de abstinencia. Ok, en un momento voy a mirar esto, pero el resto del día ya no. Hay que tener esta abstinencia de las distracciones.
para ver si puedo cultivar un poquitito de vida interior, o a ver si puedo regalar un poquito más de tiempo a ese anciano, o al hijo o a la hija, o a la mamá y el papá, o a la pareja. Esto puede ser, queridos amigos, un muy buen ejemplo, un ideal muy concreto que nos podemos poner en práctica para el día domingo. El día domingo tiene como un cuerpo y tiene como un alma, ¿no? El cuerpo del domingo es que mi calendario tengo que poner, pues ir a misa y descansar. Ese es el cuerpo del domingo. Ir a alabar a Dios y dedicar el tiempo al descanso. Y el alma del domingo es el espíritu con el que vivo ese ir a misa, alabar a Dios, agradecerle y cómo vivo ese descanso en la obra de misericordia, con mi familia, con mi vecino, con los niños de mi vecino, con el anciano en el asilo. ¿Cómo vivo yo? Alma y cuerpo del domingo. Y esto nos tiene que llevar entonces a ser rebeldes ante la esclavitud de aquello que nos distrae, porque nos propone consumir, porque nos propone placer, porque nos propone tener. Y la invitación que el catecismo nos hace es combate eso, combátelo, abstente, para que así como Marta te dediques a lo importante, te dediques a lo importante, para que yo logre escuchar cómo Jesús le dijo a María, ella ha elegido lo bueno y no le será quitado. Luego, el catecismo nos propone, número 2187, que dice, santificar los domingos y los días de fiesta exige un esfuerzo común. Cada cristiano debe evitar imponer sin necesidad a otro lo que le impediría guardar el día del Señor. Uy, qué fuerte esto. No vale únicamente con que yo guarde el día de descanso. Hay que favorecer que los otros también puedan vivir el día de descanso en la medida que eso dependa de mí. No podemos liberarnos de algo cargándolo en los hombros de otra persona. Ah, pues yo no trabajo, pero mi empleado sí. Si está en tus manos que tu empleado no trabaje el domingo, porque no tiene una extrema necesidad, entonces no le cargues el domingo, no le quites a él el día de descanso. Cuando las costumbres, deportes, restaurantes y los compromisos sociales requieren de algunos trabajos el día domingo, cada uno tiene la responsabilidad de dedicar un tiempo suficiente al descanso, incluso al que trabaja el domingo. Es muy importante procurar, queridos amigos, que el día domingo no tenga la misma carga del trabajo que tiene el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Puede ser una jornada, media jornada o quizás algunas horas, pero no la misma carga como los demás días. Hay que procurar dedicar el tiempo suficiente al descanso. Y si depende de mí el descanso de otra persona, tengo que esforzarme que esa persona pueda conjugar el trabajo que es inevitable ese día con su vivencia dominical, para que esa persona que depende de mí también pueda cumplir sus compromisos con Dios y vivir su día de descanso. También puede hacer su obra de misericordia, también pueda dedicar tiempo a su familia, también pueda dedicar tiempo a la cultura, también pueda dedicar tiempo a lo social, a socializar. Nosotros debemos esforzarnos por cuidar, ¿no? Con mucha moderación, con mucha caridad, todo eso que sea un exceso para fallar en el descanso del domingo. Incluso
cuando se dedican tantos tiempos los domingos a ir, por ejemplo, a ver en los estadios los partidos de fútbol. Ahí se va todo el día en un partido de fútbol simplemente. Tantos eventos que se organizan y fíjese bien cómo es el asunto. Son los domingos, ¿eh? Son los domingos. Es una sociedad que ha utilizado el domingo para distraer al hombre. Y yo no digo que ese deporte sea malo, no. Pero la distracción es tan grande que se le olvida al hombre que ese día también tenía que dar gracias a Dios. Que se le olvida al hombre que también ese día era día de descanso. Que se le olvidó por ir al partido de fútbol visitar a su abuelo, visitar al anciano, visitar al enfermo, visitar al necesitado. Se le olvidó porque tenía un compromiso en el estadio. Incluso en la vivencia del día sábado en la noche, cuando se vive destrampado el sábado en la noche, se mata el espíritu y el alma de la vivencia del domingo. Porque como viví un sábado así, terrible, de trasnocho, sábado nocturno, sábado de esto y del otro, el domingo no tienes fuerzas ni de levantarte de la cama. Y se quedan el domingo todo el día en una cama. Porque el exceso del sábado en la noche me hizo olvidar que el domingo es mi día de descanso, mi día de compromiso con Dios, mi día de compromiso con mi familia, mi día de compromiso con mis obras de misericordia, y no las hago porque estoy cansado, porque me excedí el sábado en la noche. Muchas cosas, ¿no? Que nos regala el catecismo. Al final, ¿no? Terminamos este tercer mandamiento de la ley de Dios con el número 2188 que dice: en el respeto de la libertad religiosa y del bien común de todos, los cristianos deben esforzarse por obtener el reconocimiento de los domingos y días de fiesta de la Iglesia como días festivos legales. Deben dar a todos un ejemplo público de oración, de respeto y de alegría y defender sus tradiciones como una contribución preciosa a la vida espiritual de la sociedad humana. Si la legislación del país u otras razones obligan a trabajar el domingo, este día debe ser al menos vivido como el día de nuestra liberación, que nos hace participar de esta reunión de fiesta, en esta asamblea de los primogénitos inscritos en los cielos. Qué cosa tan bella. En un país, por ejemplo, musulmán o judío, será muy difícil que se pueda pedir a las autoridades que el día domingo sea respetado, ¿no? Y sea incluido dentro de los calendarios como un día festivo. En los países musulmanes el día festivo es el viernes. En los países de predominancia judía el día festivo es el sábado. En los países cristianos el día festivo es el domingo. Pero cuando vivo en un país donde no es cristiano, yo debo de esforzarme por vivir ese domingo. Hay que hacerlo de una manera interior. Tantos cristianos que viven el domingo en países no cristianos y lo viven de una forma heroica, juntándose unos poquitos, quizás ocultos, dentro de las casas, a puertas cerradas, o en los templos a puertas cerradas. En nuestro caso, nosotros tenemos la facilidad de vivir nuestro domingo, de vivir nuestro culto sin ningún problema. Incluso ya nos hemos acostumbrado a respetar a las otras personas que enfrente de tu templo tienen otro templo con otra creencia y respetamos su domingo. De hecho, aquí en esta cultura donde nosotros vivimos, no sé si se han dado cuenta que el domingo en la mañana es domingo de iglesia. Uno por donde vaya en la calle ve una iglesia y todas están llenas. Todas están llenas de cualquier denominación. Es increíble eso. El domingo es para Dios y esta cultura nos enseña eso. ¿Por qué? Como dice este número 2181,
88. Defender sus tradiciones como una contribución preciosa a la vida espiritual de la sociedad humana. Y eso lo hacemos los católicos y también los hacen los no católicos. Esta es una invitación muy, muy bonita. Y es un privilegio poderlo hacer. Y más todavía para nosotros, donde vivimos en una cultura donde esto se puede hacer y nadie te va a hacer nada. Por tanto, queridos amigos, nosotros estamos invitados el día domingo a dar un testimonio público de lo que es el Día del Señor. Esforzarnos por defender este derecho, sea civilmente, sea familiarmente y sea interiormente, para que este ejercicio de nuestro día domingo no se pierda. Creo que un compromiso muy importante con este tercer mandamiento de la ley de Dios es proponernos hoy en nuestra vida el que el día domingo sea el día del Señor y sea el día de mi descanso.